Ya, creo que ya. Ahora sí se logra ver la diapositiva. Sí se ve, profe. Ya, chévere. Bueno, ah, va a ser un poco complicado sin el chat poder hacer las clases, así que les voy a agradecer a los que tienen audio que puedan levantar su mano más o menos como para poder saber con quién cuento en la clase para sus participaciones. Nadie. No, o sea, nadie puede participar en la clase por audio. Entiendo lo que me están diciendo. Yo, profe. Ah, ya, Fernando. Ya, gracias, Fernando. Y mejor jalo una grabación, pues lo pongo ahí en la grabación para... Bueno. Empezamos muy bien hoy, que digamos. ¿Qué es lo que de pronto abarca el término emoción, ¿no? Las emociones son eh, o constituyen el único afecto que tenemos. Se puede controlar una emoción. Es imposible de controlar. Si es que se pudiese controlar, ¿de qué depende? Se puede evitar tener emociones. Se puede evitar sentir. Podrá haber alguna persona que no sienta. ¿Cómo te sentirías tú cuando preguntas algo y nadie te responde? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todo eso tiene que ver con el tema que vamos a, o que corresponde, ¿no? A esta clase. Estamos ya semana 13, ¿no? Y que involucra, pues, lo que se refiere a la afectividad, ¿no? Entonces vamos a abordar el día de hoy lo que implica los procesos afectivos. ¿Qué es un proceso afectivo? Eh, ¿Cómo se define un proceso afectivo? ¿Qué funciones implica, ¿no? El campo de los afectos. ¿Qué componentes existen en el ámbito de una emoción? ¿Cómo funciona el campo de la neurobiología de las emociones? Eh, ¿Qué relación hay entre emoción y cognición?
cómo se expresa una emoción, qué tipos o qué clasificación existen de emociones y cómo se relaciona la afectividad al bienestar personal, ¿no? Son algunos de los temas que están comprendidos en esta clase. Bueno, empezamos. ¿Se podría decir que la emoción es el único afecto que existe? Definitivamente no, ¿no? O sea, el ser humano, a diferencia de una máquina, no solamente procesa información, sino que también tiene afectos. Hay cosas que te afectan, ¿no? En mayor o menor grado. Por ejemplo, yo una media hora estaba contento, ¿no? En fin. Prendo mi máquina y no sé por qué razón, bueno, a la justa se logra entrar al Teams. Me está demorando demasiado a diferencia de otras clases. Y para remate no me permite acceder al chat. No he tenido que entrar por la web, pero no me permite acceder al chat. Solamente puedo estar en audio, ¿no? Entonces esperaba, ¿no? De pronto ya digo, los chicos me van a ayudar seguramente, ¿no? Pero solamente Fernando, ¿no? Me dice que puede contestar por audio, entonces, bueno, prácticamente haremos una clase solo con Fernando, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso como que incomoda un poco, ¿no? O sea, te genera un afecto. Porque obviamente no solamente implica que uno de cierta manera pueda estar o no preparado para una clase, ¿no? Sino que también espera algo, ¿no? Y eso pasa en los afectos. Los afectos están en función a las metas que tenemos, están en función a las expectativas que tenemos, están en función a las necesidades que tenemos, ¿no? A mí me gusta hacer una buena clase, pero cuando no sale, bueno, me incomoda un poco. Así como seguramente a muchos de ustedes querrán ingresar y bueno, finalmente al terminar tus 4 exámenes habrá solamente 2 resultados, ¿no? O ingresaste o no ingresaste. Y si ingresaste, posiblemente estarás contento, y si no, posiblemente no tan contento. Pero en cualquier caso, el estar contento o no son afectos. Entonces, los afectos forman parte del ser humano, ¿no? No solamente nos emocionamos, hay también otros tipos de afectos, como las pasiones, los sentimientos, los estados anímicos que vamos a ver en un momento. ¿Se puede aprender a controlar? Sí, no cuesta, pero es posible, ¿no? Aprender a controlar una emoción. ¿Se puede evitar tener emociones? Eso no se puede, ¿no? O sea, como seres humanos vamos a estar expuestos siempre a tener emociones. O afectos, ¿no? No solamente emociones. Que algunas personas sean menos expresivas que otras no significa que no tengan afectos, ¿no? Se define la afectividad, yendo ya al primer punto, como ese conjunto de reacciones que tienen una valencia que puede oscilar entre lo agradable y lo desagradable, ¿no? Una intensidad que puede ser alta o puede ser baja, ¿no? O sea, nuestros afectos muchas veces, como te digo, nos pueden generar agrado, ¿no? O nos pueden generar desagrado. Diferentes cosas que te suceden te van a ir generando agrado u otras de pronto desagrado. Forma parte del mundo afectivo del ser humano. Y algunos de estos, bueno, los afectos van a presentarse en algunos casos con intensidad alta, en otros casos con intensidad baja. La intensidad hace referencia a la fuerza con la cual se presenta un afecto. Cuando un afecto se presenta con gran fuerza, que compromete aspectos, incluso hasta orgánicos en un sujeto, se dice pues que ese afecto es intenso, ¿no? Tiene una alta intensidad. Cuando no ocurre eso, cuando las modificaciones orgánicas son mínimas, la fuerza no es tanta, es más débil, entonces ese afecto es de baja intensidad, ¿no?
Ahora, los estados afectivos en ese sentido pueden clasificarse en lo que viene a ser las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. ¿Qué es una emoción? ¿Cuándo puedes decir que te emocionas? ¿Qué te emociona a ti? Nuestro único voluntario del día de hoy, ¿qué diría? Cuando un estímulo cambia nuestra forma de actuar, por ejemplo, ¿no? Como que en un aspecto más específico, ¿a qué te... Dame un ejemplo, no, no seas tan... En este aspecto no, todavía no vamos tanto a la teoría. Un estímulo Por cambia tu forma ejemplo, de actuar. ¿Qué estímulo? ¿Qué fue lo que cambió tu forma de actuar? ¿En qué circunstancia eh, quizás? un estímulo sería una película es una película triste. Ya, Ya, entonces, la conducta que obtengo es llorar, por ejemplo. ya, ok, Entonces, esto es una emoción de tristeza. muy bien, ok. Miren, ¿no? Fernando ha puesto ahí un buen ejemplo. De pronto ves una película, esta película de pronto es un drama, y de pronto este drama moviliza, quizás activa algo en ti y comienzas a experimentar cierta tristeza. Quizás te recuerde algo que pasó, quizás de pronto active algunos aspectos internos en ti o cierta sensibilidad, ¿no? Y entonces la persona de pronto comienza a llorar. Llorar es una conducta, ¿no? Que está expresando en este caso una emoción de tristeza. Entiéndase que las emociones no son necesariamente placenteras. Así como hay emociones placenteras, hay también emociones displacenteras. Entonces no es que siempre el hecho de emocionarme significa que voy a estar contento, ¿no? También la emoción implica la tristeza, una emoción implica también el miedo, una emoción implica la cólera, ¿no? Son emociones que podemos tener. Y en ese sentido, pues, es correcto lo que dice Fernando, ¿no? Ahora, en ese ejemplo que él ha puesto, ¿no? Va a ver una película, la película es un drama y de pronto esto le genera tristeza. ¿Cuánto tiempo estará Fernando triste? ¿Será de pronto muchos días a partir de que él vio esa película? ¿Será solamente ese momento? ¿Cuánto tiempo estará llorando? Si es que lloró. Eh, o que de pronto se le cae alguna lagrimita. ¿Estará un día así con eso? Obviamente que no, ¿no? Es ese momento. Porque las emociones son repentinas y son de corta duración. Una emoción no tiene una larga duración. Una emoción tiene una breve duración. Ahora, ¿es intenso? Sí, porque va a comprometer reacciones fisiológicas. El llorar ya es una reacción, ¿no? El hecho del aspecto lagrimal ya es una reacción fisiológica. Entonces, una emoción siempre va a ser intensa. A una persona que tenga miedo, de pronto puede comenzar a experimentar que hay una alteración fisiológica, ¿no? Sudoración, ritmo cardíaco, ¿no? O una persona que está exageradamente contenta, de pronto está exacerbada también en su estado ¿no? de euforia. Entonces, las emociones son así, son de gran intensidad. Sin embargo, la duración va a ser breve. Entonces, ¿qué es una emoción? Es un proceso afectivo, repentino, intenso y de corta duración, que va acompañado de reacciones fisiológicas. Una emoción siempre irá acompañada de reacciones fisiológicas. ¿Cómo distinguirlo de un sentimiento? ¿Qué es ya un sentimiento? Por ejemplo, ¿qué se observará en esa imagen?
que está ahí en la diapositiva. No sucederá nada, entonces, ya bueno. Bueno, yo esperaba, ¿no?, que me dijeran, no, profesor, veo dos hermanos que se quieren, ¿no?, o dos amigos. La amistad, el cariño, son sentimientos. ¿Qué distingue una emoción de un sentimiento? Esa amistad, ese cariño, no es algo pasajero, no es algo que dure segundos o minutos. Normalmente es más estable, dura más tiempo. Tampoco significa que va a ser para siempre, ¿no? Pero tiende a ser más estable. Pero la intensidad no es como en una emoción. La intensidad de un sentimiento tiende a ser más bien baja. Y prime el componente subjetivo porque en el sentimiento hay cierta evaluación consciente que hace el sujeto. O sea, uno se da cuenta a quién quiere, a quién no quiere, a quién le tiene rencor, a quién rechaza, ¿no? Va evaluando lo que está sintiendo en ese aspecto. Entonces, por eso es que hay un componente subjetivo en el aspecto de los sentimientos. En cambio, las emociones son más automáticas, ¿no? O sea, surgen básicamente. Cuando se habla de un estado de ánimo, ya estamos hablando de un proceso afectivo cuyo origen es más interno que externo. O sea, puede que no te haya pasado nada extraordinario, pero de pronto te despertaste de mal humor y estás de mal humor todo el día, o te despertaste de buen humor y estás de buen humor todo el día. Entonces se tiene que ver más con ritmos biológicos que el sujeto va teniendo. No tiene la intensidad de una emoción, un estado anímico es de baja intensidad, ¿no?, pero tiende a tener cierta durabilidad, ¿no?, dominante, absorbente, duradero. Muchos jóvenes que les gusta hablar eh, dicen yo tengo muchas pasiones. Eso es mentira, ¿no? Porque, o sea, no hay una persona que tenga varias pasiones. Que te guste una cosa no significa que estés apasionado por algo. Porque para hablar de pasión, la pasión implica un afecto que domina la voluntad del sujeto. Por lo tanto, si el sujeto no está en contacto con el objeto de su pasión, se va a desesperar. Y una pasión no es algo que sea pasajero. O sea, no es que un día me apasiono por algo y al mes siguiente me apasiono por otra cosa. No, las pasiones son de larga duración.
Si una persona está apasionada por la música, no es que un día esté o practique un mesecito y luego de ahí cambie, ¿no? Y ya no le guste la música y ahora se va a otra actividad. No. Esa persona vive, disfruta, eh, vive para la música. Entonces puede pasar horas en contacto con el objeto de su pasión. Y si no está en contacto con ese objeto de su pasión, se desespera. ¿Por qué? Porque hay intensidad, pues. Y hay una larga duración en una pasión. Entonces, esas son algunas de las características, si se quiere, más resaltantes, ¿no?, de los llamados estados afectivos. Son las características más relevantes en ese aspecto. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda o alguna pregunta. Los escucho. Se quiere un piso casi se cura, hablar con el piso, no hay determinación de grupo frente. Bueno, parece que alguien está en otro curso mientras está en la clase, ¿no? Ya, sigamos. Rip habla acerca de algunas funciones, ¿no?, que puede tener una emoción. ¿Cuáles son la funcionalidad de una emoción? ¿Para qué sirve una emoción?, ¿no? Entonces, algunas investigaciones que se han hecho a lo largo del estudio sobre las emociones, las reúne pues este señor y nos habla acerca de tres funciones principales. Una es la función adaptativa, de la cual ya hablaba Darwin. Otra es la función motivacional que tiene una emoción. Y otra es la función social de una emoción. ¿Qué se aprecia en esta imagen? El niño le tiene miedo al perro. Y en ese caso el miedo, ¿por qué terminaría siendo adaptativo? Porque el niño así actuaría cuando se encuentra con un perro. Ya sabría cómo actuar. Ya. El miedo, y no solamente el miedo, cualquier emoción termina siendo adaptativa porque de cierta manera va a permitir determinadas conductas apropiadas, ¿no?, al contexto. Por ejemplo, en este caso, si el niño no tuviese miedo, posiblemente se exponga al peligro de ser mordido por ese perro. En cambio, si el niño tiene miedo, advierte el peligro y trata de protegerse.
Entonces la emoción le ayuda, el miedo le ayuda, ¿no?, a protegerse y a salvar su integridad. Entonces, una función de una emoción es adaptarse, ¿no?, a las condiciones que puedan ocurrir. No es que toda emoción sea mala, ¿no? Las emociones cumplen esa función de adaptabilidad. Otra función que cumple una emoción es la función motivacional. Las emociones también pueden llevar a que le den energía a tu conducta, le den, orienten, ¿no?, tu actividad hacia determinada meta u objetivo. Se observa ahí en esa imagen, por ejemplo, a algunas personas como recorriendo quizás, ¿no?, un camino, ¿no?, para llegar de pronto a un objetivo. Quizás están en un trabajo, tienen determinadas metas, ¿no? Y si la persona realmente está motivada, posiblemente eso también tenga que ver mucho con su aspecto de cómo se siente. Una persona que se siente a gusto en un lugar, ¿no?, trabaja mejor. Si tú te sientes a gusto en la pre, posiblemente pues te esfuerces también por atender la clase, por participar en la clase, por estudiar fuera de clase, ¿no? Si no te sientes muy a gusto, entonces bueno, también tu motivación no es muy óptima, ¿no? Las emociones pueden llevar, ¿no?, a cierta manera a dar energía para tu actividad también. O sea, cumplen en ese sentido una función motivacional. Y la función social, en el ámbito de la emoción, tiene que ver con el hecho de que las emociones también contribuyen, ¿no?, a, de cierta manera, influir en la forma como interactúas con alguien. Tienes ahí una imagen, ¿no?, de una persona quizás que se conmueve ante el dolor de otra persona o ante la necesidad de otra persona, y entonces le permite de pronto realizar ese acto de acompañar a esta persona, ¿no? Entonces esa emoción que ocurre llevó de pronto a facilitar esta actividad social, ¿no? Por el contrario, si la emoción fuera una emoción perturbadora, posiblemente pues lleve más bien al rechazo, en ese sentido, ¿no? Entonces las emociones cumplen determinados papeles en relación a su función. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe. Ya seguimos. ¿Qué componentes hay respecto a la emoción? Scherer en 1996 establece esa división, ¿no?, de componentes en una emoción. En otras palabras, la emoción, este estado afectivo, se va a expresar de tres maneras. O sea, se va a notar una persona con un nivel de emoción a través de sus componentes. Componente es el componente conductual, otro es el componente fisiológico y otro es el componente subjetivo. El componente subjetivo
hace alusión ya a algo interno, hace alusión a cómo el sujeto percibe, interpreta o tiene una evaluación cognitiva acerca de algo. Entonces el sujeto de pronto puede sentir agrado o desagrado en función a cómo interpreta o piensa respecto a algo. Por eso es que un estímulo no tiene el mismo significado para todas las personas. Lo que para algunos puede ser agradable, para otras personas puede ser desagradable. El año pasado, ¿no? De pronto, en la final del campeonato, faltando 2 minutos, ¿no? Para terminar el partido. 2 o quizás un poco más, ¿no? Casi a las finales del partido. Gol de la U. Entonces habrá gente que de pronto habrá celebrado. Habrá otros, ¿no? Quizás los aliancistas que más bien estaban llorando, tristes, o con cólera, ¿no? O apagando luces, no sé. Bueno. Lo cierto es que lo que para algunos puede ser agradable, para otros es desagradable. Eso tiene que ver con el aspecto subjetivo, ¿no? Los significados que dé la persona a cada aspecto, y ahí hay un elemento cognitivo necesariamente. Algunos pueden decir, profesor, pero ¿quién no le tiene miedo a las arañas? No, no todos le tienen miedo. Por ejemplo, hay gente que investiga insectos y que hace lo posible, ¿no? Por hacer excursiones, ¿no? Investigar determinado tipo de insectos y se fascina, ¿no? Ese es su campo de estudio. Pues a esa persona le dará agrado, ¿no? Pero a otros de pronto pues les da pavor, le da miedo. Entonces eso tiene que ver con el componente subjetivo, ¿no? de una emoción. Acá habrá algunas chicas y muchachos que de pronto les da pavor y hasta asco, ¿no? De pronto los roedores. En la India hay un lugar donde la gente más bien visita algo así como una especie de museo. ¿Y cuál es la principal atracción? Los roedores. Donde tú vas están pasando ratas por todo lado, por la pared, por el piso, ¿no? Ah, pero tú no puedes matarlas, ¿no? Si no te matan a ti. Entonces lo que para algunos puede ser agradable, para otros es desagradable. El componente ya fisiológico tiene que ver con las reacciones que muchas veces acompañan una emoción, reacciones orgánicas, reacciones fisiológicas, ¿no? Tienes ahí la imagen, por ejemplo, de sudoración. La sudoración no es que la provoque el sujeto, no es que el sujeto diga, ya, yo quiero sudar ahora, no. O sea, va a ocurrir en una emoción quizás de miedo, ¿no? La persona comienza, ¿no? a experimentar esa sudoración. El chico de pronto está frente a una exposición y de pronto tiene tanto temor, ¿no? a quedar mal que comienza a notar cómo sus manos se humedecen, ¿no? Como de pronto su frente, ¿no? comienza a notarla que está transpirando, ¿no? El componente fisiológico de una emoción. El componente conductual ya se va a observar a través de las conductas de una persona. Entonces, una persona de pronto con cierto nivel de emoción se va a expresar en su comportamiento. Si tú vas por la calle y de pronto ves a una amistad que no veías hace mucho tiempo, ¿no? Probablemente pues te alegres, ¿no? Y de pronto algunas chicas gritan, ¿no? Incluso.
Si gritar es una conducta. Ante un asalto, la persona puede correr, puede gritar, su gesto, ¿no? El rostro tiene determinadas particularidades gestuales. Bueno, eso se observa, por lo tanto es un componente de una emoción, el componente conductual, ¿no? Se observa a través de la conducta, por eso el nombre, ¿no? Conductual. Entonces vamos a encontrar esos componentes que están relacionados a la presencia de una emoción. Vamos a ver si hasta ahí y hay para poder hacer alguna pregunta. Positivo. A ver, ¿qué marcarías ahí? Ya. Ya, la A, dice Fernando. La E. La E, cambiaste. A ver. Me confundí con el primero. Pensemos. Te dice, atacarse de nervios es un ejemplo del componente conductual. Cuando uno se ataca de nervios, esos nervios no son externos, son internos. Entonces ese hecho de estar internamente, sentirse ansioso, eso es orgánico, ¿no? Es fisiológico, no es conductual. Por lo tanto sería falso. La 2 te dice, el embotellamiento de tránsito cumple la función de estímulo detonante de un estado afectivo. Bueno, fue la situación, por lo tanto sí es el estímulo, ¿no? Que ha generado el estado afectivo. El estímulo siempre es aquello que activa, ¿no? En este caso te dice, ¿no? Milan se dirige a su trabajo por la bajada Balta cuando se encuentra con un embotellamiento de tránsito. Inmediatamente se ataca de nervios, o sea, ante el estímulo, embotellamiento de tránsito, se ataca de nervios, se pone nervioso, se pone ansioso, ¿no? O sea, en él surge la ansiedad ante el embotellamiento. El embotellamiento, por lo tanto, es el estímulo detonante de este estado afectivo, sí, ¿no? Y luego dice, y empieza a tocar la bocina del auto mientras golpea el timón.
Al estar nervioso, comienza a tocar la bocina del auto, golpea el timón y se dice a sí mismo, me van a botar del trabajo, otra vez llegaré tarde, no me puede pasar eso. Tomando como base lo escrito, identifica el valor de verdad de los índices enunciados, ¿no? Entonces, el A1 era falso, porque es componente fisiológico, la 2 es verdadero. La 3 te dice, no me puede pasar eso, es una muestra del componente subjetivo de la emoción. Este hecho de que para él esto sea desagradable, ¿no? Este hecho de que implicaba elementos cognitivos, sí es subjetivo, ¿no? Esto es correcto, es verdadero. Me van a botar el trabajo, es también un pensamiento, es también elemento cognitivo. Por lo tanto, esto no es conductual. Ahí te dice, ilustra el componente conductual. No, eso es falso. No ilustra el componente conductual. Estaré ilustrando el componente subjetivo. ¿Cuál sería el componente conductual en este ejemplo? Golpear el timón. Ah, eso sí, ¿no? Posiblemente ante esa ansiedad, ¿no? Comienza, y también quizás mezcla de frustración, comienza a golpear el timón, tocar el claxon, la bocina, ¿no? Entonces, eso sí, son acciones que se pueden observar ante la emoción. Por lo tanto, ese sería el componente conductual. En cambio, me van a botar el trabajo es un pensamiento. Y si es pensamiento, ya es subjetivo, ¿no? No me puede pasar eso. También es una idea. No es conducta, es aspecto subjetivo, ¿no? Por eso la clave estaría en la alternativa B, ¿no? La B de beso sería ahí la clave. En ese sentido. Bien. Sigamos. Desde por acá. Así que estaba. Hay una parte del material donde también se observa, por ejemplo, los estados afectivos, o mejor dicho, más que los estados afectivos, los estados emocionales básicos, ¿no? Donde te hablan acerca de la ira, del asco, o enojo, creo que aparece en tu material. El asco, ¿no? El aspecto de la tristeza, la alegría, el miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la parte fisiológica que existe en una emoción, en las emociones básicas sobre todo, son muy características. O sea, hay como sellos distintivos, ¿no? En una persona bajo el componente fisiológico de una emoción. Por ejemplo, una persona que tiene una tristeza, pero una tristeza que ya está desregulada. Entiéndase que todas las emociones son, por así decirlo, no me gusta mucho usar el término normal, pero toda emoción forma parte del ser humano, son naturales de cierta manera, ¿no? Bueno, las básicas, las básicas. Pero no significa que toda emoción haga bien o que toda emoción haga mal. O sea, si tú me dices que, por ejemplo, estás triste, hay muchos chicos que de pronto se han despertado con cierta nostalgia, ¿no? Y dicen, estoy con la depre. Bueno, eso no es depresión, eso es tristeza. Y todos tenemos momentos o días de tristeza, eso nos pasa a todos, ¿no? Una cosa es que estés incómodo, un poco enojado, ¿no? Que es parte normal. Yo estoy ahorita un poco así medio en ese aspecto. Otra cosa es que ese enojo te lleve pues a un descontrol y te lleve de pronto a de pronto hacer acciones, ¿no? Que ya escapan del ámbito saludable. Una persona puede estar triste, pero otra cosa es estar deprimida. Una persona puede estar ansiosa y otra cosa es estar, digamos, con un trastorno de pánico.
Entonces, ¿cuáles son los sellos, como quien dice, de cada emoción básica, ¿no? Cuando una persona está con miedo, lo que se va a notar claramente es que el flujo sanguíneo va a subir hacia las zonas superiores. Va a bajar de las zonas superiores hacia las zonas inferiores. Entonces, cuando tú ves una persona con mucho temor, con mucho miedo, su rostro está pálido, amarillento. Lo contrario a cuando una persona está enojada. Cuando la persona está enojada, el flujo sanguíneo sube más bien, irriga las zonas más superiores. Entonces ves a una persona muy enojada, está colorada de la cólera. Uh, una persona que tiene tristeza en grado fuerte, o sea, ya lindando con la depresión, no va a estar pila, pues su estado está apagado, está de pronto con poca actividad, con poca energía. En cambio, una persona con alegría, lo contrario, tiene más alegría, más energía, ¿no? En ese aspecto. Y en el asco, la reacción fisiológica natural generalmente va a ser pues la reacción de náusea, ¿no? Cuando alguien tiene asco, fisiológicamente se va a activar la náusea como una forma de reacción. Bueno, eso en relación a hasta ese punto, ¿no? Ya regresando al break, veremos los aspectos restantes del tema. Tómense su break. Ojalá y alguno pueda reflexionar y también poner su audio para no solamente hacer la clase con Fernando. Listo, jóvenes. Regresamos. Confírame tu presencia levantando tu manito. ¿Sabes? Mínimo 10, ¿ah? 5 más veo. Ahí está, llegamos a los 10. Ok, a ver, continuamos entonces. Bueno, hemos visto ahí la teoría de Bandura, ¿no? Vamos a ver ahora teorías, las que vamos a ver a continuación ya son netamente cognitivas, totalmente cognitivas, como por ejemplo la teoría del procesamiento de información. ¿Qué te dice esta teoría del procesamiento de información? ¿No? Fue una de las primeras teorías cognitivas, justamente. ¿Por qué? Porque esta teoría lo que hace es plantear una analogía entre la mente, el funcionamiento mental y entre el funcionamiento de una computadora. Por ejemplo, tienes tú en la pantalla, ¿no? Una computadora. Bueno, en la diapositiva. ¿Cuál es la parte principal de esa computadora? El CPU, ¿sí o no? ¿Y qué función cumple el CPU, Gabriela? Angie dice, sin el CPU, la computadora y el teclado no funcionan. Ajá. Gabriela nos dice, al procesa, almacena y recupera. Correcto, ¿no? Claro, el CPU cumple esa función principal de procesar información. Dentro de eso está el almacenamiento, la recuperación. Y como dice también Angie, si es que el CPU no existiera o no estuviera, la computadora simplemente no funciona, ¿no?
Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esta teoría? Que ellos te dirán que para que la computadora funcione, el CPU procesa, pero para que esa información se procese, primero tiene que ingresar información. Ingresa información al sistema, el CPU procesa y una vez que procesa, emite información. O sea, hay un ingreso de información, hay un procesamiento de información, hay un ingreso de información, hay un procesamiento de información y una vez procesada la información se emite una respuesta. Bien. Así también te dirán que funciona la mente. Nosotros constantemente estamos bombardeados por estímulos. Entonces, ingresa información por medio de tus canales sensoriales, se va a procesar esa información y luego de ahí se emitirá respuestas. ¿Cómo así, profesor? Mira, por ejemplo, en esta clase, si tú supongamos que nunca has llevado psicología o que de pronto o por primera vez estás atendiendo a un profesor de psicología, ¿qué tendrás que hacer para que la información de cierta manera se mantenga en ti? ¿Yo qué estaría haciendo para ti? No, no, yo qué estoy siendo para ti, no me digas profesora, o sea, un estímulo, correcto, Fernando, ahora sí, un estímulo. Y para que tú captes la información de este estímulo en tu organismo, ¿qué tiene que ocurrir? Todo esto. ¿Estarás o no registrando sensorialmente la información? ¿Por dónde? ¿Por qué canal? Por los sentidos. Bueno, principalmente ahorita, básicamente, visual en la diapositiva, ¿no? Pero solo visual. O sea, la diapositiva se explica sola. Automática la diapositiva. Ah, ya. Auditivo también, ¿sí o no? Visual, auditivo. ¿Correcto? Entonces, se está registrando información, pero al registrar información, tú también estás, ¿qué estás haciendo? Prestando atención. Bueno, al menos los 10 que levantaron su mano, espero, ¿no? Esa información que atiendes le da significado, percepción. Una vez que le da significado, se retiene por cierto tiempo en tu mente. Para retener esa información, para almacenar esa información, memoria. Luego, la memoria te ayuda también a recuperar esa información. Y esta información muchas veces también tiene que ser analizada, ¿no? Comprendida. Y esto implica pensamiento, para que finalmente te permita tomar decisiones y solucionar problemas cuando lo necesites. Por ejemplo, si te viniese, como suele venir a veces, ¿no? Preguntas de aprendizaje en un examen, sea de la pre o de admisión, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, sobre el aprendizaje significativo o por recepción significativa. Si tú nunca has estado en clase, si nunca has atendido, difícilmente, o y si nunca has leído el tema, ¿no? Difícilmente puedas haberlo aprendido, ¿no? O quizás estabas en clase, como algunos acá, pero mientras está conectado su circulito, hay chicos que están de pronto jugando Dota, ¿no? O están whatsappeando, ¿no? En lugar de estar atendiendo su clase. Entonces, una falla en este proceso va a llevar a que también tus respuestas no sean las más adecuadas en un examen. Por lo tanto, los psicólogos cognitivos enfatizan mucho en el estudio de cada uno de estos procesos.
comienzan a estudiar a fondo cada uno de estos procesos y su importancia para el aprendizaje. ¿Qué importancia tiene la atención para el aprendizaje, el percibir bien, el optimizar estrategias para recordar información, desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Todo eso influirá en cómo aprendes. ¿Se entiende? Entonces, si tú estás teniendo un problema en algún curso, fíjate en la cadena del procesamiento que está fallando. Tengo problemas en lenguaje. ¿Por qué no aprendo bien el lenguaje? El curso de lenguaje. No estoy atendiendo la clase, o no estoy practicando, y si no practico, obviamente no voy a retener. O me lo aprendo todo de paporreta, pero no lo analizo. ¿Ok? Entonces, algo debe estar fallando en ese procesamiento. Sigamos. Estas dos teorías que vamos a ver a continuación son dos teorías, tanto del aprendizaje por recepción significativa que plantea David Ausubel, como la teoría del aprendizaje por descubrimiento que plantea Jerome Bruner. Son teorías que critican mucho a la enseñanza tradicional. Y son, si se quiere, nuevas propuestas que sirven también como base para planteamientos pedagógicos, o sea, para la enseñanza, ¿no? Tú sabes que para los que estudian educación, también tienen que tener bastante información sobre, bueno, deberían, ¿no? No todos la tienen, pero deberían tener cierta información de algunas teorías psicológicas, sobre todo en temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas dos teorías, digamos, de aprendizaje, tanto por descubrimiento como significativo, son teorías que sustentan modelos de enseñanza pedagógica. En otras palabras, cómo te enseña un profesor a veces tiene que ver también con la concepción teórica que ha aprendido para que haga su clase. Antiguamente, básicamente el profesor llegaba a la clase y era el profesor la autoridad de la clase. ¿Y qué hacía el estudiante o el alumno? Simplemente atendía al profesor, copiaba lo que el profesor hacía, eh, recepcionaba la información, pero de forma pasiva, ¿no? De forma pasiva. Y justamente Jerome Brunner se opone mucho a eso, porque Jerome Brunner dirá, si queremos estudiantes que aprendan, ¿quién tiene que ser protagonista del aprendizaje? ¿El profesor o el estudiante? ¿Qué crees tú? El profesor. No, el estudiante, claro. El estudiante tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. O sea, tiene que ser el que esté más motivado, el que esté más despierto, el que esté ávido de conocer cosas. Pero para eso, no es que ahora el docente no haga nada. El docente debe cumplir un rol de facilitador. ¿Qué significa facilitador? Que sea como un guía. En enseñanza tradicional, el docente te daba toda la información. Acá ya no. Te va guiando para que tú formes conceptos, para que formes conocimiento, pero para eso, o sea, para que de cierta manera descubras el conocimiento. Ese docente tiene que fomentar la construcción inductiva. ¿Qué es inducción? Cuando vas de casos particulares hacia lo general.
un concepto, lo habíamos visto en el tema de pensamiento, siempre es general, ¿no? Entonces, cuando tú vas de lo particular a lo general, estás haciendo uso de un razonamiento inductivo. Profesor, no entiendo. A ver, ¿qué pasa si traemos, no sé, supongamos una clase de química, ¿no? Traemos un mechero. eh, y traemos diferentes tipos de metales, ¿no? Traemos cobre, acero, hierro. eh, bueno, y el docente va presentando al estudiante metal uno, ¿no? Cobre, por ejemplo, y lo somete al fuego del mechero. Y después de un rato se observa cómo ese cobre comienza a dilatarse. Vamos ahora con el fierro. Posiblemente demore un poco más, pero observamos también cómo comienza a dilatarse. Otro metal, y observamos cómo comienza a dilatarse. Y cualquier metal que ponga se comienza a dilatar. Pregunto, ¿obtendré o no una conclusión? ¿Cuál será? ¿Qué conclusión obtendrá el estudiante? Ah, Gabriela, que todos los metales se dilatan. ¿Se dilatan ante qué? ¿Ante la lluvia? Falta una partecita, falta Gabriela ahí. Ante el calor, muy bien, ya la captaste. Esto, por ejemplo, que la estudiante ha captado, ya es como que ha captado parte del concepto, una característica de los metales. Pero para que tenga eso como característica, ha tenido que partir, ¿no? De lo que se hizo en el caso 1, caso 2, caso 3, o sea, cuando se le presentó el cobre ante el calor, el fierro ante el calor, y en fin. Entonces, ¿qué pasa? A partir de estos casos particulares llegamos a una regla general, a un concepto. Por eso se habla de inducción, que permite formar conceptos. El docente no es que de frente le dijo, mira, todos los metales se dilatan de calor. No. Parte, ¿qué hizo? Generó las condiciones para que ese estudiante comience a pensar, para que ese estudiante descubra el conocimiento a partir de los casos que presenta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda? Entonces recuérdese que en el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante, el alumno, como quieras llamarlo, es protagonista de su aprendizaje. El docente guía, ¿no? Creando situaciones para estimular que este estudiante razone y comience de pronto a formar teorías a partir de los casos.
que va observando o forme conceptos a partir de los casos que va observando. Hay que hacer al estudiante más partícipe de la clase, que tenga un rol activo y no un rol pasivo. Por lo tanto, también vale acá el hecho de que uno haga tareas de extensión para un estudiante. O sea, ¿qué pasa si de pronto un profesor de historia, ¿no? Después de quizás haber hecho la clase, ¿no? Sobre determinada cultura, programa, ¿no? Una visita con sus estudiantes a un museo para que vean de pronto ciertas características, ¿no? De esa cultura. Pre-Inca, por ejemplo. Mochica, por ejemplo. Entonces, se está haciendo que el estudiante pues sea mucho más activo, ¿no? Que simplemente recepcionar información. ¿O qué pasa si al estudiante se le da una tarea previa, ¿no? Investiga sobre tal tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese estudiante? Primero, recolectar datos. Luego tendría que organizar la información. Y cuando te dicen expon, tienes que representarla en el entorno. Pero ahí quiero ser claro, porque esto que era si se quiere, un aspecto interesante, ¿no? Ha sido deformado a la conveniencia de cada uno. Y el resultado son ustedes. Profesor, me está ofendiendo. A ver, te pregunto. ¿En tu colegio alguna vez te hicieron exponer? Y yo estoy seguro que a más de uno, en algún curso, todas las clases fueron exposiciones. Y la pregunta es, ¿cuánto aprendiste de eso? Es que no se trata de abusar de eso, ¿no? Y peor aún si esas exposiciones son pésimamente programadas. Porque en la exposición no es abandonar al estudiante, le doy el tema y que vea como pueda. No, el docente tiene que asesorar. Y en esa exposición también generar un debate. Desde el momento, hasta incluso en el aspecto de cómo planteas tú que vas a exponer, cómo planteas una idea positiva, ¿no? O cómo haces tu papelote. Si todo me vas a poner puro texto, esa exposición a mí no me sirve, porque te vas a poner a leer. Y al mejor estilo de un estudiante de raza distinta, vas a copiar, pegar. Y entonces, ¿qué aprende un estudiante? ¿Cuánto te queda de esas exposiciones que tuviste en el colegio? Posiblemente muy poco, ¿no? Y eso si es que realmente te habías preparado y le habías puesto ganas, ¿no? Porque si solamente copiaste y pegaste, prácticamente no te quedó nada. Ahora, te habrás aprendido tu partecita de la exposición. Y lo demás, lo que ponían los demás grupos, lo que ponían tus compañeros, te das cuenta, ¿no? Entonces eso pasa luego cuando un estudiante sale del colegio, sale peor que antes, pues. Antes siquiera a la fuerza uno aprendía algunas cosas, pero ahora los estudiantes dejan mucho que desear en el sentido de conocimientos, ¿no? Básicos. Entonces, entonces, ¿cuál es el problema? La teoría de Brunner es mala. No, la teoría de Brunner no es mala. Se ha deformado la teoría en quienes la han aplicado. Porque obviamente hacer una exposición no implica, como te digo, abandonar al estudiante. Hay que asesorarlo. Y no le puedes dar una exposición de una semana para otra, como muchas veces se suele hacer en los colegios. O y en las universidades incluso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta allí?
dudas, preguntas. ¿Te mando a exponer la otra clase? Bueno, no hay dudas, me dicen, ¿no? Pero espero que sea así. Ya, sigamos. Siguiente teoría. La teoría de David Auswell sobre el aprendizaje significativo. Eh, Auswell también critica la enseñanza tradicional, pero ¿por qué? Porque te dirá que la enseñanza tradicional ha llevado a muchas veces generar estudiantes mecánicos, repetitivos, paporreteros, y que incluso en algunos colegios sacan los primeros puestos, ¿no? Cuando te repiten de memoria. Y a veces en las universidades, e incluso todavía hay algunos, entre comillas, docentes, que estimulan eso, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor que, bueno, el examen era desarrollado en ese curso, y que tú tenías que colocarle exactamente tal como él habló en la clase, ¿no? Determinado concepto que te pedía en el examen. Y si no, si lo decías con tus palabras, pero tenía el mismo sentido, no, él no, tenías que hacerlo exactamente como él lo dijo. Y si no, te ganabas tu cero. ¿Qué fomenta eso? Eso no fomenta comprensión, eso fomenta simplemente repetición memorística, pero una memoria mecánica. Y eso no sirve, o sea, no es útil. Eso es lo que critica Auswell. Para Auswell, un aprendizaje significativo es un aprendizaje que tiene sentido. ¿Y cuando un aprendizaje tiene sentido? Cuando el estudiante le encuentra utilidad a ello. Pero para eso, ¿hay cierta metodología? Sí. El docente, te dirá Auswell, tiene que explorar los saberes previos del estudiante. No es adecuado que un docente, si quiere generar un aprendizaje significativo, simplemente te dé la información a lo que él domina, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no está, digamos, ese dominio del docente, que obviamente es mucho más estudiado, no siempre está al alcance del estudiante. Profesor, no entiendo. A ver, te lo explico más en sencillo. Hay cursos en los que a veces, cuando tú escuchas la clase, pareciera que estuvieras escuchando a alguien en otro idioma. ¿Te ha pasado? No sé si acaba en otro lado, pero que estás en la clase, el profesor hace el tema y es como que tú estuvieras escuchando a alguien en otro idioma, o sea, no le entiendes nada. En otras palabras, estás volando. ¿Nunca te ha pasado eso, Gabriela? ¿Ningún lado? ¿En ningún curso? No te ha pasado, no te preocupes, alguna vez te va a pasar. Bueno, ¿qué diría de pronto Auswell, no? Que posiblemente ese docente está partiendo, o sea, se nota que sabe, ¿no? Pero no está dosificando la información. Entonces hay que primero explorar más o menos la realidad de un estudiante, hay que explorar de pronto el saber previo de un estudiante.
Por ejemplo, uno cuando hace clase, en mi caso, ¿no? Trato un poco más o menos de sondear para saber qué ejemplo poner, ¿no? Para que más o menos por ahí se relacione con la realidad del estudiante. Porque si uno pone ejemplos que el estudiante no ha vivido, entonces posiblemente pues no le encuentra mucho sentido, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, aparte de saber explorar la realidad del estudiante, el saber previo del estudiante, para enlazarlo con la nueva información. Y una vez que se enlaza con la nueva información, esto se llama anclaje. Una vez que se produce el anclaje, el estudiante le encuentra sentido a lo que va aprendiendo. Y ahí su aprendizaje será significativo, pues. Se va a motivar por aprender más, ¿no? Y va a ir, como quien dice, gradualmente dando más pasos en ese tema o en esos cursos. Entonces de eso se trata, ¿no? Y hay cursos que a veces son obviamente mucho más abstractos o complejos, pero también se puede. Yo me acuerdo una vez cuando me preparaba para ingresar a la universidad, me acuerdo que uno de los cursos más difíciles siempre ha sido física, ¿no? Entonces, sin embargo, recuerdo a un profesor que mientras muchos odiábamos física, él comenzó a hacernos entender la importancia de la física en base a sus clases. Entonces él venía en una clase y te sacaba alguna pregunta interesante de cualquier aspecto que él encontraba a su alrededor. Pero eso lo relacionaba a algo de la física, a lo que él quería tocar en la clase. Entonces ya captaba tu atención y ya comenzabas a entender para qué servía el tema que ibas a tratar, ¿no? Y bacán, pues uno entendía, ¿no? Él encontraba sentido. Y ahí comenzabas a aprender, ¿no? Lamentablemente el profesor solamente estuvo un mes, creo, en el lugar donde yo estudiaba y pues hasta ahí llegó mi nivel en física. Bueno, ¿se entendió? Ok, seguimos. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? De lo que es el aprendizaje significativo. Quizás si un profesor quiere explicar, ¿no? Algún aspecto de las herramientas agrícolas, ¿no? Quizás el nombre, ¿no? De Chaquitaglia, por ejemplo. Tendría que partir quizás, ¿no? De decirle al estudiante, ¿conoces una lampa, ¿no? Alguna vez, ¿qué es una lampa? ¿Qué es una pala, ¿no? Y ahí quizás el estudiante te entienda, ¿no? Ahora, si tú le dices directo una Chaquitaglia, no te va a entender, pues que te lo estás hablando en otro idioma, ¿no? Pero entonces, si tú le partes de cosas que él más o menos conoce, lo puede relacionar. Ah, mira, tenía esa utilidad, ¿no? La pala, la lámpara, ya son elementos mucho más elaborados con ciertos aspectos tecnológicos, ¿no? Pero antiguamente, de pronto, se utilizaba lo que se llama la chaquitalla, ¿no? Entonces, ya estás haciéndole entender, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos de ese curso, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando se habla de un aprendizaje significativo, que el estudiante lo recuerde porque le encuentra sentido. Bueno, esto ya lo explicamos. Vamos ahora al siguiente punto. Estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias usas tú para aprender? Vamos a hacer algunas preguntas acá, ¿ya? Adi, Adi, dime, ¿a qué postulas y cuál es el curso más difícil para ti?
Y ahí el curso más difícil. Janina Rodríguez, también dime a qué postulas y para ti cuál es el curso más fácil. Ya, Adi me dice postula medicina, curso más difícil, álgebra. En tu caso, Janina, ¿a qué postulas y cuál es el curso más fácil? Janina se iba a almorzar, creo. Ahí está, Janina. Tecnología médica, terapia física más difícil. Más difícil, no, pero más fácil para ti, ¿cuál es el curso más fácil? A Adi le dije el más difícil. A ti es más fácil. Ahí están coincidiendo dos en álgebra en dificultad. Interesante. Psicología, dice Janina. Mi curso es fácil, dice. Economía. Ya. Janina, ¿y cómo haces para aprender psicología? ¿Qué haces tú para aprender el curso? No me digas estudiar, sino cómo estudias, en otras palabras. O cuál es tu estrategia ahí para aprender ese curso. Lo mismo, Adi. Bueno, en tu caso, Adi, dime, ¿cuál es tu estrategia para aprender el curso de álgebra? Apuren, las leo. Angie dice que ella subraya. ¿Ya? Le basta con subrayar, dice. ¿Todos los cursos, Angie? ¿En todos subrayas? ¿O solo o en otros haces otras cosas? Adi dice, tengo una profesora que los explica. Ah, ya, tienes una profesora particular en álgebra. En psicología también. No entiendo nada del proceso de psicología, entonces me voy a contrato a mi profesora particular, dice él. Gracias, Adi. Vamos a expulsarte del sistema. ¿Dónde está? Fuera. Ah, en psicología no, en álgebra era. Ah, ya. Más te vale, más te vale. Pero mira, lo que quiero que entiendas es lo siguiente, ¿ya? Porque de acá parten muchas cosas. Hay estudiantes que a veces eh, les basta con leer una información. Obviamente que si tú no revisas o solamente te quedas en clase, lo que retengas va a ser muy poco, por no decir casi nada. Eh, pero también está comprobado que leer tampoco no aumenta en gran medida, ¿no? El aprendizaje. Claro que es mejor a no leer nada, ¿no? Pero si tu única estrategia para estudiar es leer, posiblemente tengas complicaciones, sea insuficiente. Y ahí es donde tú tienes que ver la dificultad de los cursos, ¿sí? Y las estrategias. Hay cursos que quizás te baste con
por ejemplo, Angie puso subrayado, ¿no? Supongamos que para Angie psicología, ¿no? Escucha la clase del profesor, lo capta rápido, ¿no? Y entonces en la tarde quizás basta con que su material lo subraye, discrimine lo principal del secundario y con eso ya puede resolver las preguntas. Pero va a haber otros cursos donde quizás no le sea suficiente con eso y tiene que hacer otras estrategias. Entonces, cuando hablamos de estrategias, son diferentes formas, ¿no? De poder aprender. Las estrategias de repaso son justamente estas del subrayado, ¿no? Del resaltar. Pero acá también hay que tener técnica, ¿no? Porque no es subrayar por subrayar ni resaltar por resaltar. A veces yo veo chicos que todo su material está subrayado. Oye, pero ¿por qué subrayas todo? Que todo es importante, profesor. No te pases, pues, o sea, tienes que subrayar lo principal, ¿no? O diferenciar, si vas a hacer con resaltador, un color, digamos, para lo principal y otro para algo secundario, ¿no? Eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando uno quiere recordar fórmulas, podría repetirlas oralmente, ¿no? Hasta que finalmente las retengas, ¿no? Por ejemplo. Pues esos son, digamos, estrategias de repaso, ¿no? Pero, como te digo, en algunos cursos no basta con eso. Tendrás también que hacer estrategias de elaboración. ¿Qué es una estrategia de elaboración? Cuando tú, por ejemplo, de la clase de hoy día, haces un resumen. Entonces, esa es una estrategia de elaboración. Estás elaborando un resumen, o de pronto parafraseas, con tus propias palabras tratas de escribir un poco lo que has entendido. Entonces, ¿qué implica eso? Elaboración. Elaboras una mnemotecnia, también a veces es necesario, ¿no? Para algunos contenidos. No en todo, pero en algunos contenidos te puede ayudar, ¿no? Pero en otros cursos se requiere ya estrategias de organización, sobre todo cuando hay bastante información que hay que clasificar. Biología, por ejemplo. En biología, sí o sí, tendrías que hacer mapas conceptuales o esquemas, sobre todo, ¿no? Sobre todo en esta parte cuando hablan de reinos, ¿no? Entonces, ahí tienes que saber clasificar, ¿no? Y para eso un esquema te puede ayudar. Te ayuda a jerarquizar, organizar información. Puedes de pronto utilizar cuadros comparativos, ¿no? Cuadros sinópticos también, que te ayuden de pronto a organizar mejor una información. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero, como te digo, a veces hay cursos que se complican un poco más. Y ahí ya no basta solamente con eso, también hay que hacer supervisión de la comprensión. ¿Qué implica supervisión de la comprensión? Que te autoevalúes cuánto has aprendido. Pero autoevaluarse no significa veo las preguntas y veo ahí mismo mi teoría para resolverlo. No, es como que tú mismo estás dando un examen. Entonces esas 10 preguntas, tú mismo respóndelas. Sin ver ya se supone que para eso ya estudiaste, ¿no? Ya estuviste en la clase, ya subrayaste, o ya hiciste tu esquema, ¿no? O tu resumen, no sé, según lo que se te haya acomodado mejor. Y ahora vas a la práctica a hacer los ejercicios por ti solo. Es allí donde vas a ver cuánto has aprendido o cuánto todavía te falta. Si de pronto comienzas o tienes algunos errores, ahí regresas a tu teoría y comienzas a analizar dónde estoy fallando, ¿no? Entonces también esa es otra estrategia cuando se habla de aprendizaje, ¿no? Ahora, también hay otro aspecto que influye que son el aspecto de autocontrol emocional, que obviamente acá a veces hay chicos que sí saben, pero que se ponen muy ansiosos, muy nerviosos. Y entonces es bueno que aprendan algunas técnicas, por ejemplo, de relajación, ¿no? Eh, También hay técnicas cognitivas, ¿no? Que te ayudan a cambiar un poco las ideas, pero para eso sí se requiere entrenamiento, ¿no? Sería ahí importante que busques asesoría de un profesional en ese aspecto, en psicoterapia, como te he dicho. Pero es importante, ¿no? Que un estudiante también se sienta sobre todo con ese hecho de creo en mí. Pero para que uno crea en sí mismo también tiene que haber demostración. O
sea, yo no voy a decir, sí, creo en mí, pero nunca estudio. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues no, al final no me voy a rendir. No solamente a eso voy con que, a eso voy cuando yo critico muchos coach, ¿no? O muchos psicólogos light, ¿no? Que creen que todo basta con decir sí se puede, ¿no? Y terminan engañando estudiantes. Y eso lo toman los tiktokeros, los youtubers, ¿no? Y ahora comienzan a hablar de la atracción y no sé qué, ¿no? Sí, tú piensas que puedes y vas a poder todito. No, no solamente basta con pensar, tienes que actuar también. Y en la medida en que tú comiences a cambiar tu idea y comiences a actuar, vas a comenzar a notar pequeños cambios y ya comienzas a creer más en ti. Pero si de pronto no digo, sí se puede, ¿no? Termina la clase, voy a almorzar, luego digo, estoy muy cansado, me doy mi siesta de unas 3 4 horitas, cuando despierto ya son las 7 las 8, ¿no? Y de ahí encima me pongo a ver mis redes sociales, ¿no? Y de ahí algún videojuego, y de ahí otra vez ceno, y otra vez estoy cansado y me voy a dormir, y así se pasan todos los días. ¿Tú crees que va a bastar con sí se puede? No, pues, ¿no? Entonces hay que aprender acá también diferentes aspectos a nivel de autocontrol, y esto es importante. Eh, la metacognición, Mariana ha puesto mío, es grabar la clase y tomar puntos importantes. Estudio por semana, no por temas, sino mi cerebro se bloquea. ¿Cómo así grabar la clase, Janina? No, no te entiendo. Tomar puntos importantes y estudio por semana, no por temas. Ah, ok, estudias, digamos, lo que viene en cada semana, sea uno o dos temas. Ya, tú grabas la clase, filmas la clase, por tu celular, ya. No las vendes, ¿no? Estás convirtiendo en un señor Cruz que gana dinero lucrando con los profesores, pero todos los estudiantes lo adoran. Claro, pues es fácil hacer dinero con chamba de otros, ¿no? Y no sé qué haga ese señor Cruz, capaz estudia Derecho, más torcido. Ojalá ponga esta grabación también en su canal. A ver, Dayana dice, profesor, ¿cuántas horas recomienda estudiar al día? Eso depende, Dayana, ¿no? O sea, no hay obviamente, pues que un estudiante que está en ritmo, sí te hablo de un mínimo, ¿no? O sea, entre 4 o 5 horas diarias. Obviamente que hay carreras que a veces son más competitivas y quizás requieren un poquito más. Sin descuidar lo que ya hemos hablado una vez, ¿no? Tu nutrición, tu sueño, en ese aspecto. Pero además también es cómo esas horas las optimizas. Porque no te va a servir de nada estar 4 o 5 horas o 6 horas, ¿no? Si es que no tienes pausas, si es que no dosificas tu información en ese aspecto. Hay chicos que a veces están ahí 5 horas, pero solamente la primera ha sido productiva y luego ya ahí las demás ya no. Pues hay que analizar ahí, ¿no? Y también juegan a veces otras variables, ¿no? En ese aspecto. Por eso cada caso es un poco distinto. Pero sí te diría, ¿no? O sea, para un ritmo de competencia, unas 5 horas más o menos fuera de clase, de lunes a sábado. Domingo ya déjalo para relajarte, para de pronto tu familia, ¿no? Para ordenarte, en fin. Bueno, cerramos con esto. La metacognición ya, se refiere, es un planteamiento de Flavel que nos habla acerca del tomar conciencia para mejorar el aprendizaje. En esencia es eso, cómo un sujeto toma conciencia para mejorar su propio proceso de aprendizaje. Es probable que tú hayas hecho metacognición, solamente que obviamente algunos lo hacen
más frecuentemente que otros. Y está comprobado que los estudiantes que hacen más uso de la metacognición son los que suelen obtener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque constantemente van reflexionando, ¿qué me faltó? ¿Qué fallé? ¿Qué necesito para mejorar? ¿No? Por ejemplo, le preguntaba hace un momento a Adi en álgebra, ¿no? ¿Cómo haces para...? Bueno, ella decía que el curso más difícil era álgebra, para ella, ¿no? Entonces, si ella quisiera aprender álgebra, ¿no? Tiene que analizar en qué está fallando para hacer cambios. Porque si sigue haciendo lo mismo y no le da resultado, entonces, y no cambia, va a seguir obteniendo el mismo puntaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien en metacognición? Primero, planificar. Para eso tengo que haberme dado cuenta. Quizás me fue mal en el examen, ¿no? No hice ni una de álgebra bien. ¿Pero por qué? Ah, es que en la clase me salí, no estuve en la clase. O de pronto no practiqué en mi casa, solamente estuve con lo de la clase y no practiqué. O practico quizás media horita, ¿no? ¿Qué va a hacer eso si es que mi nivel es bajo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar. Planifico. Voy a estudiar álgebra tal día, tanta cantidad de horas, ¿no? 2, 3 horas ese día que me planteé. Y si no entiendo, voy a consultas académicas, ¿no? A los problemas que no me salgan. Por ejemplo, entonces estoy planificando ya. Pero no basta con eso. Tienes que controlar. O sea, planificaste que ibas a estudiar álgebra el día, no sé, martes de 3 a 6 de la tarde. Pero llegó el martes, te dio sueño y te pusiste a dormir. Pues no estás controlando, pues tienes que controlar lo que has planificado. Y luego de ahí tienes que evaluar. ¿Cómo evalúas? En el examen. ¿Cuántas preguntas en el siguiente examen? ¿Mejoró tu rendimiento? ¿Pudiste ya hacer algunas? En la misma situación de entrenamiento, te das cuenta que estás mejorando, ya tienes habilidad, lo que antes no te salía te está saliendo. Entonces, lo que estás haciendo te está dando resultado. De eso se trata cuando se habla de metacognición. Ahora, cuando tú combinas estas variables cognitivas con el aspecto afectivo, ¿no? De estas variables afectivas que también influyen en el aprendizaje, o tu propia motivación, y tratas de mejorar, ¿no? En cómo aprendes, pero además también en cómo manejas tus emociones y en cómo te automotivas, a eso ya se llama aprendizaje autorregulado. Autorregulado, ¿no? Eh, y en el aprendizaje cooperativo ya es cuando te apoyas en el grupo, no para plagiar, ¿ya? Por si acaso, sino para trabajar en conjunto. Por ejemplo, en las universidades a veces se hace trabajo de proyectos, basado en proyectos, ¿no? Entonces, es importante que cada uno dé un aporte para que salga ese proyecto bien. En el caso de ustedes, por ejemplo, sería complementarse, ¿no? Quizás hay algunos estudiantes que sean buenos en una materia, otro quizás en otra, y no estoy diciendo que estudien juntos todos los días, ¿no? Pero pueden compartir quizás alguna sesión de estudio una vez a la semana y se complementan ambos para su aprendizaje, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando se habla de un aprendizaje cooperativo. Bien, muchachos, no hay tiempo para más. Ahí están las claves de esta semana. No sé si hubiese antes de cerrar alguna duda o pregunta. No. Gabriela dice, ¿en qué se diferencia la metacognición? La metacognición, Gabriela, se refiere más a variables cognitivas, o sea, cómo cognitivamente mejoras, ¿no? En el sentido, pues, del aspecto, como te digo, ¿no? De metodología o de tiempos que estás haciendo, ¿no? O de pronto de la cantidad de cursos que estás estudiando, ¿ya? El aprendizaje autorregulado ya implica la metacognición más analizar también variables afectivas y motivacionales que influyen en tu aprendizaje y cómo mejorarlas. ¿Ok? Eso, estimada Gabriela. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau.